Amigos, Peacemaker se ha convertido en uno de los personajes de DC más amados por la comunidad a raíz de su adaptación en cine y televisión, apareciendo primero en la película reboot del Suicide Squad y después en su propia serie de televisión en la plataforma HBO Max, protagonizado por el querido por todos John Cena. Pero tan interesante como su adaptación es su origen en los cómics, siendo hasta hace poco un personaje bastante desconocido y podría decirse que ignorado u olvidado. Así que, en este nuevo capítulo de WikiRenji, serie de videos donde te cuento lo básico que debes de saber de cómics para que te adentres en este mundillo, hablaremos de Peacemaker, sus orígenes y cómics recomendados. Así que sin más, vamos con los cómics. El origen de Peacemaker no fue en DC Comics, el personaje era parte de la editorial Charlton Comics, editorial que existió de 1946 a 1986, aunque cabe mencionar que la editorial ya trabajaba con otros nombres desde 1944. Esta editorial de cómics era una subdivisión de Charlton's Publications, la cual se dedicaba a publicar revistas y librojuegos. Su división de cómics era bastante variada, abarcando diferentes géneros, los cuales iban desde el horror, ciencia ficción, policíaca, western, bélica, animales graciosos y por supuesto superhéroes. Otros superhéroes que ahora son parte del universo DC tuvieron su nacimiento en esta editorial, como el Capitán Atom, Blue Beetle, The Question y Judo Master. Charlton Comics era una editorial muy conocida por tener prácticas de bajo presupuesto, usando material no publicado y adquirido de otras compañías desaparecidas, pagando los sueldos más bajos de la industria, además de ser la última editorial de cómics en subir sus precios de 10 centavos de dólar a 12 en 1962. Además, durante los años 50 adquirió diferentes compañías pequeñas haciéndose de más personajes, entre ellas la más importante fue Fawcett Publications, la cual era dueña del Capitán Marvel o Shazam como lo conocemos hoy en día. Charlton Comics sería adquirida por DC en 1983, pasando sus personajes a formar parte del universo DC. Entre ellos estaba incluido Peacemaker, quien apareció por primera vez en una historia de apoyo para el cómic Fighting Fight, debutando en el número 40. El cómic de Fighting Fight nos contaba la historia de un grupo paramilitar muy similar a los Black Hawks de DC Comics. La historia iba de 5 hombres reclutados por la CIA durante la Guerra Fría, para enfrentar amenazas por todo el mundo, las cuales incluían terroristas, gobernantes locos y por supuesto comunistas. Sin embargo, aunque Peacemaker debutaría en el número 40, la serie sería cancelada en el número 41, pasando a tener su propia serie. En Charlton Comics, el origen de Peacemaker es un tanto diferente al de DC. En esta línea, cuya tierra sería numerada como Tierra 4 una vez fuera adquirida por DC, Christopher Smith era un diplomático que aborrecía la violencia. Sin embargo, en una reunión de desarme en Ginebra conoció a Burke, un gobernante maniático que tenía intenciones de causar un conflicto entre países pequeños para beneficiarse con la guerra. Smith trataría de disuadirlo, pero este estaba totalmente decidido a llevar a cabo su plan, por lo que Christopher comprendió que había gente que no entendía mediante la diplomacia, así que decidió convertirse en Peacemaker, un héroe enmascarado, el cual él mismo se definió como un amortiguador de acción entre estos locos y la guerra global. Tomó las armas que creó como pasatiempo para salvar vidas humanas. Sí, lo sé que suena bastante contradictorio que una persona que dice aborrecer la violencia tenga todo un arsenal que creó por diversión, pero ¿qué puedo decir? Son cómics. Este Peacemaker por lo general usa armas no letales y busca incapacitar primero que nada a sus rivales antes de siquiera considerar alguna opción más drástica. Entre su armamento podemos destacar su jetpack, su casco el cual dispara láseres y un cinturón con diferentes funcionalidades como el de Batman, además de un sinfín de gadgets que usa para lograr su objetivo de traer la paz. Una vez que Peacemaker pasó a formar parte de DC Comics, su origen fue cambiado. En esta nueva versión era Christopher Schmidt, hijo de Wolfgang, un millonario fabricante de municiones austriaco, y su madre era Elizabeth, una escritora norteamericana. Su padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. No obstante, fue más que un simple soldado, ya que se desempeñó como comandante de un campo de exterminio, donde se dice acabó con la vida de más de 50,000 personas. Una vez acabada la guerra, Schmidt logró evadir las autoridades hasta que eventualmente su arresto se volvió inminente, por lo que decidió acabar con su vida cuando Christopher tenía solo 5 años. Más tarde se nos revelaría que Christopher habría presenciado este acto, hecho que lo traumó profundamente. La madre de Peacemaker regresó a los Estados Unidos y para reiniciar su vida y tratar de borrar la mancha que había dejado su esposo, cambió su apellido a Smith. Christopher no fue el mismo niño después de que su padre dejara este mundo por su propia mano, ya que se volvería muy callado y distante, solo saliendo de esta personalidad para abusar de otros niños, volviéndose un bully. Creció y se volvió un adolescente problemático, pero aún así sacaría buenas notas y participaría en eventos escolares hasta que fue expulsado por mala conducta. A los 18 años se enlistó en el ejército, teniendo una carrera bastante prolífica, pasando de entrenamiento de oficiales a teniente segundo,
posteriormente siendo enviada a Vietnam como líder de pelotón en 1969, durante el momento más álgido de las hostilidades. Esto le pasaría factura a Smith, ya que durante su tiempo en servicio se le acusó de crímenes de guerra, por haber llevado a cabo una masacre en una aldea comunista, siendo condenado de por vida. Aunque más tarde el ejército lo reclutaría para formar parte de un programa ultra secreto del Pentágono en 1973, llamado Fuerza Pacificadora, que era una unidad para combatir la proliferación del terrorismo en Medio Oriente. Sin embargo, esta fuerza nunca vio la luz, pero Christopher llevó la idea a su corazón, y de esa idea creó a Peacemaker. Según él, había encontrado una manera de hacer penitencia tanto por sus crímenes como por los de su padre. Esta fuerza pacificadora tenía su base de entrenamiento en Nevada para Smith y otros 8 tipos que fueron reclutados de prisión, los cuales se les perdonarían sus crímenes por su participación, pero el proyecto se perdió entre los papeles cuando fueron transferidos a la oficina del entonces presidente Nixon, por lo que se dejó de dar seguimiento y desapareció. Para ese entonces solo quedaba Smith y otro sujeto, los cuales salieron caminando como si nada. Como nota personal, creo que esta fuerza pacificadora que se menciona en este cómic es una referencia al Escuadrón Suicida. Si bien este ya habría aparecido en los años 50, el Escuadrón Suicida moderno que todos conocemos aparecería en 1987, y siendo que el primer cómic de Peacemaker en DC se publicó en el 88, creo que ese grupo bien pudo ser un primer intento de reunir lo que se conocería posteriormente como la Task Force X. El Peacemaker de DC Comics está completamente loco, teniendo alucinaciones de su padre acosándolo y desaprobando cada movimiento que hace. También Smith piensa que las almas de las personas con las que acaba se almacenan en su casco. Esa misma inestabilidad mental mezclada con sus capacidades físicas y uso de armas lo hacen un elemento perfecto para las agencias de inteligencia para usarlo como un asesino casi imparable. Este Peacemaker, a diferencia de su versión de Charlton Comics, asesinaría a cualquiera que se le interpusiera en su misión de traer paz, por lo que no tiene reparo en arrasar a sus rivales de la forma más violenta posible, siendo su frase: amo tanto la paz que no me interesa cuántos hombres tenga que matar para conseguirla. Bastante contradictorio la verdad, pero es lo que hace tan fascinante a este personaje. En 2022, con el auge del personaje por sus adaptaciones, se publicaría Peacemaker Disturbing the Peace, escrito por el escritor favorito del canal, Garth Ennis. Garth Ennis se encargaría de darle un nuevo origen al personaje y dar su interpretación de la filosofía del mismo. En este cómic, Christopher encuentra los cadáveres de su familia muerta en su casa. Su padrastro y su madre se suicidaron después de matar a sus hermanos. Smith encontraría una carta de suicidio donde se detallarían los motivos de este suceso. Posteriormente, después de pasar por varias casas de acogida, sería adoptado por unos ladrones de banco que podrían calificar de hillbillies, o sea, blancos rurales e ignorantes. Esto luego de que el auto que robaran después de asaltar un banco perteneciese a uno de los padres adoptivos de Smith, quien moriría en el asalto y Smith se quedara dormido mientras lo esperaba. Los hillbillies no le hacen daño, e incluso Smith dice que lo llegaron a tratar bien, hasta que eventualmente los atrapó la policía, dándoles un final bastante violento. Eventualmente Christopher se uniría al ejército, donde parecido a su segundo origen tendría una carrera bastante fructífera, pasando de corporación en corporación hasta llegar a los comandos más especializados y secretos. Sin embargo, en todas las misiones donde Smith participó, su equipo terminaba muerto. Me gustaría ahondar más en este cómic, pero sinceramente, a pesar de ser un one shot de solo 40 páginas, realmente es una gran pieza que me gustaría dedicarle su propio video, por lo que les recomiendo que se suscriban. Otra participación relevante de Christopher Smith en los cómics sucede en el cómic de Blue Beetle, cuando aparece sin su conocido uniforme y llega a transformarse en una especie de mentor para Jaime Reyes, el tercer Blue Beetle, ya que a Peacemaker se le habría implantado un escarabajo en su mente luego de encontrar tecnología de The Reach, la cual le da los poderes a Jaime Reyes. Este mismo implante le hizo saber a Peacemaker que se acercaba una invasión, por lo que al dar con Blue Beetle, en vez de luchar contra él, deciden trabajar juntos para pelear contra la invasión. Después de estos acontecimientos, Peacemaker se retiraría, diciéndole a Jaime Reyes que debería ser su propio hombre. Este fue un ejemplo de Peacemaker trabajando en equipo, pero este peculiar vigilante también ha formado parte de otros equipos a lo largo de su historia. Empecemos por The Law, que sus siglas en inglés son Living Assault Weapons. Es un equipo conformado por personajes que alguna vez pertenecieron a Charlton Comics, como Blue Beetle, The Question, Judo Master, el Capitán Atom, Nightshade, Sarge Steel y por supuesto Peacemaker. No obstante, en este equipo el manto de este personaje lo toma Mitchell Black. Mitchell Black era un cirujano que fue contratado para participar en el proyecto Peacemaker y posteriormente formaría parte de The Law, aunque su historia dentro de los cómics no duraría mucho, ya que moriría a manos de Prometheus durante la Crisis Infinita. Otro equipo sería The League Boosters, quienes fueron reunidos con la intención de acabar con la Liga de la Justicia. Este equipo tendría su aparición en la Liga de la Justicia Internacional Volumen 2, número 65. Después tenemos a Checkmate, una organización de operaciones encubiertas gubernamental que apareció primero en Action Comics, para luego pasar a tener su propia serie. Esta organización está liderada por Amanda Waller, quien es llamada la Reina Blanca, y las operaciones de esta agencia se extienden por todo el mundo, teniendo el respaldo de las Naciones Unidas.
Posteriormente, Peacemaker pasaría a formar parte de los Shadow Fighters, quienes serían reunidos por Amanda Waller para pelear contra el villano Eclipso, aunque estos sucumbirían ante él y Peacemaker moriría en esta serie. Y por último tenemos al que es el equipo más famoso, del que actualmente es miembro, siendo el Escuadrón Suicida, un grupo de supercriminales los cuales van a misiones de máximo peligro a cambio de una reducción de su condena. Aunque cabe señalar que Peacemaker comenzó a formar parte de este equipo recientemente, a raíz de su éxito en su adaptación televisiva, de la cual creo que es buen momento para hablar de ella. Peacemaker haría su debut en live action en la película de Suicide Squad, la cual en teoría viene siendo un soft reboot de este grupo de villanos, los cuales ya habían tenido una anterior cinta en el 2016, pero la cual no corrió con mucha suerte en cuanto a críticas. Esta nueva entrega del Escuadrón Suicida sería dirigida por James Gunn, quienes muchos recordarán por ser el director de los Guardianes de la Galaxia. En este nuevo equipo podemos ver viejos conocidos como Rick Flag y Harley Quinn, pero también tenemos nuevos integrantes como King Shark, Bloodsport, Polka Dot Man, Ratcatcher y por supuesto Peacemaker, interpretado por el actor John Cena. Luego se daría a conocer que Peacemaker tendría su propia serie en la plataforma de HBO Max, contando con 8 capítulos, continuando donde se quedó su historia en Suicide Squad. Esta serie fue un rotundo éxito, tanto en crítica como entre el público, siendo confirmada una segunda temporada aún sin fecha de estreno. Una de las razones por las que creo que este personaje tuvo tanto éxito es por John Cena, ya que a diferencia de otros actores, cough cough, La Roca, cough cough, no vemos a John Cena vestido de Peacemaker, sino que genuinamente hay una construcción de personaje y un desarrollo. Vemos a Christopher Smith, no al famoso luchador de la WWE. Además de que esta serie se alejó por completo de las pretensiones del DCU, siendo una comedia, entregando momentos sumamente hilarantes, pero que al mismo tiempo logra entregar momentos bastante profundos y serios cuando debe de hacerlo. Esto lo hace un producto bastante equilibrado, sin mencionar que está repleta de referencias a los cómics y al mundo de DC, dejando bastante en duda su continuidad, pero realmente eso no importa. De hecho, a mí me gustaría que esta serie se desarrollara en su propio universo, ya que ese tono paródico en el que se burla de los personajes de DC y los deja a todos como un montón de idiotas me fascina. Sin mencionar su soundtrack, el cual se centra casi enteramente en el hard rock y el glad metal, algunos de los géneros favoritos de su servidor. Si te gustaría que siguiéramos hablando más a profundidad de esta serie, por favor déjalo en los comentarios. Ahora, para la recta final del video, quisiera recomendar algunos cómics para que se puedan adentrar en la lore de Peacemaker sin morir en el intento. Primero tenemos el primer volumen de Peacemaker en el universo DC. Son 4 números bastante divertidos y que te cuentan sin tantos rodeos la historia de Peacemaker en esta nueva continuidad. A pesar de ser un cómic entre comillas antiguo, se me hace que envejeció bastante bien y es una buena lectura incluso en los nuevos en esto. Luego tenemos Peacemaker Disturbing the Peace. Este es el cómic que mencionábamos anteriormente, escrito por Garth Ennis y publicado bajo el sello Black Label, el cual es un sello para lectores maduros de DC. Precisamente es el sello que viniera a sustituir la legendaria Vértigo. Este cómic, como les decía, merece su propio videoanálisis, pero por lo pronto es una nueva reinterpretación del personaje y este nuevo origen creo que también es bastante acorde, por lo que si no sabes nada de él, este es un buen punto de partida. También tenemos 2 series más dentro del sello Black Label, que son Suicide Squad Get Joker y Suicide Squad Blaze. Ambas historias cortas compuestas de 3 números cada uno, además bastante recientes, integrando a Peacemaker como lo que creo será un miembro definitivo del Escuadrón Suicida por mucho tiempo. Sin irnos del sello Black Label, tenemos también Peacemaker Trace Hard. Este cómic aún no se estrena, estaría llegando en julio del 2023, creo que Peacemaker encontró su propio ecosistema en este sello de cómics adultos de DC. Otro cómic interesante es Multiversity Pax America número 1, el cual es un cómic ambientado en la Tierra 4, la que viene siendo la Tierra donde se desarrollaban las historias de Charlton Comics. Lo más atrayente de este número es que toma una gran inspiración de Watchmen, ya que para quienes no lo sepan, el grupo de Watchmen en un principio pretendía que estuviera conformado por los personajes adquiridos por Charlton Comics, pero DC no lo permitió, por lo que tuvieron que crear nuevos inspirados en ellos. La versión de Watchmen de Peacemaker viene siendo el comediante. Y por último, pero no menos importante, otra serie de Suicide Squad, en esta ocasión el volumen 7, esta introduciendo al personaje como parte del equipo y estando conformada por 15 números. También creo que es una lectura bastante recomendable. En fin, Peacemaker, a pesar de ser un personaje que podrá parecer raro, es bastante fascinante, y es bueno que se le esté adaptando de buena manera, a pesar de sus diferencias con los cómics. Después de todo, cuando un personaje comienza a tener este boom, solo pueden pasar 2 cosas, que se le arruine o que se enriquezca su lore, y por fortuna para Christopher Smith está pasando lo segundo, por lo que puede estar en paz con ello. Bueno amigos, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, recuerden darle like, suscribirse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Get over here!